Sí, bueno, a todos los que cuando estaba ahí, estaba escuchando a la gente que estaba aquí, a todos les hacía pron, 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 y eran todos más formales que yo y se mueven menos, con lo cual a mí me da pron, 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 a ver lo que hacemos. Bueno, quería primero pediros perdón, porque yo he venido con los deberes sin hacer y no me he dedicado, o sea, esto que os he preparado, que tampoco creéis que ha salido muy allá, pues lo he estado preparando a última hora, hasta hoy, en fin. Y de hecho ayer a la tarde no estuve escuchando y hoy he estado así. Bueno, primero pediros perdón por venir así con los deberes tan poco hechos y además fíjate que tenía yo unas ganas especiales de lucirme en este viaje. Primero porque es en casa, bueno, en casa, yo soy de Bilbao y esto es Donosti, pero bueno, es un poco como en casa. Y segundo, porque este asunto de la cultura y los sexólogos en el siglo XXI y la cultura es como que un tema que me tiene a mí distraído, me tiene ocupado, me tiene interesado, ¿no? Entonces, como que quería yo hacerlo así, como muy bien, y tengo la impresión de que no lo va a hacer muy bien, pero bueno, a ver si más o menos, en fin, alcanzo los mínimos suficientes para pasar la ITV. ¿Ve? Bueno, dicho esto, vamos a ver. Bueno, ya estamos en el siglo XXI, ya llevamos 16 años en el siglo XXI, y el siglo XXI más o menos tiene, entre otros líos, sobre todo en esto que llamamos las democracias formales o las democracias occidentales, tiene más líos. Pero uno muy claro es cómo nos organizamos los hombres y las mujeres y cómo nos organizamos en dos campos, en el campo de lo público y en el campo de lo íntimo, ¿no? Y ese tema, ineludiblemente, es una asignatura, o una empresa, o sea, tenemos ese lío y lo iremos resolviendo pues como mejor podamos. Pero en gran medida, como el siglo XXI, más que decir que resuelva, porque todo es mucho decir, el siglo XXI no va a resolver este problema, pero lo va a encauzar, lo va a dirigir, lo va a encaminar. Entonces, dependiendo de cómo encamine el siglo XXI este asunto, los siglos venideros serán de un modo o de otro. O dicho de otra forma, estamos, respecto a este siglo, en un momento central de este asunto. ¿Vale? Entonces, como tengo así como una cierta noción de la importancia de todo esto, y tengo una noción muy clara de que la gente que nos dedicamos a la sexología, los hombres y las mujeres que nos dedicamos a la sexología, pues tenemos que hacer el esfuerzo de darle a la pelota con este asunto y tratar de introducir en la agenda de la cultura, de la política, de la sociedad, pues algunas cosas que ayuden a resolver este asunto. Bueno, pues todo el rato que vamos a estar, que es una hora, es con el propósito de animaros para que le deis vueltas a la pelota de todo esto, otra vez provocaros, daros alguna idea, espero, decente, bueno, en fin. Pero hay una cosa que os quiero decir antes de que empecemos, este asunto es importante. O sea, ahora mismo el lío gordo que tenemos la gente que nos dedicamos a la sexología, mucho más que cómo van los genitales del personal, es el lío de cómo los hombres y las mujeres van a organizarse en el orden de lo público y en el orden de lo íntimo, pero no tanto como para decirles cómo en el sentido de un mandato, sino para proponerles conocimientos, habilidades y destrezas. Bueno, pues de todo esto es lo que yo os quiero hablar. Dicho todo eso, arrancamos. Vale, voy a ponerme. Bueno, entonces, primera cosita, oficialmente, para los que venís, así más o menos, nosotros hablamos en vez de sexología, de sexología sustantiva, y la definimos como la disciplina, en vez de que estudia el sexo, que estudia los sexos. Y nos referimos fundamentalmente, cuando hablamos de estudiar los sexos, siempre a cuatro cosas. Esas cuatro cosas son las diferencias, las identidades, las mixturas y las interacciones. Y esas interacciones pueden ser íntimas, que son un poco las que pasan, vamos a decir, en torno a la alcoba, y las públicas, que son las que pasan, vamos a decir, entre hombres y mujeres en cualquier espacio de interacción. Cuando decimos mixturas nos referimos a una idea que en sexología es central, y es que los hombres y las mujeres somos mixtos en tanto que todos estamos hechos de lo masculino y de lo femenino, por lo tanto no hay hombres solo masculinos y no hay mujeres solo femeninas. Bueno, y hasta aquí, pues esto es o sea, estoy repitiéndome, pero para los que no habéis escuchado, bueno, para que sepáis un poco de dónde hablamos. Y otra forma de hablar de la sexología, que quiero un poco decirlo, es la sexología es una disciplina pequeña, humilde, y estudia un objeto que ha sido históricamente difamado. O sea, estudiamos algo que durante mucho tiempo ha sido una mierda, ¿no? Y entonces el objeto que estudiamos no es una mierda, pero ha estado enmierdado. De hecho, no ha estado enmierdado, está enmierdado. Pero no solamente está enmierdado, y en tanto que enmierdado está desconsiderado, sino que está sumamente desgajado. Y ese desgajamiento ha hecho que en vez de estar en un sitio, está en miles de sitios, porque lo que se ha hecho con este objeto es partirlo en muchos aspectos,
Mira, por ejemplo, fijaros, en la conferencia que acabo de venir a entrar de Pere hoy nos ha contado de aspectos, y ha dicho aspectos químicos, aspectos biológicos, aspectos sociológicos, aspectos psicológicos. De hecho, a la gente le encanta cuando habla del sexo desmenuzarlo y además dispersarlo, ¿no? De hecho, los sexólogos sustantivos, una fijación que tenemos es coger aspectos y agruparlos, juntarlos, integrarlos, darles sentido, darles integridad. Y además pasa una cosa fascinante, que en cuanto los acercas, esos aspectos ellos solos se ponen juntos. ¿Y por qué se ponen juntos? Ni siquiera hay que hacer un esfuerzo, porque como son juntos, o sea, porque el desgajamiento no es una característica del sexo, el desgajamiento es una característica de cómo los humanos hemos gestionado el conocimiento del sexo. Bueno, esas son cositas que os quería decir. Y otra que os quería decir, que esta la suelo leer enfáticamente en los últimos tiempos, casi siempre lo hago, y es un poco para que veáis la posición desde la cual digo todo lo que estoy diciendo, y es una declaración de principios. Y entonces la leo. Digo, el mayor reto que el siglo XXI depara a las democracias occidentales es la culturización de un nuevo orden sexual. Quiero detenerme aquí un poco en esto. El nuevo orden sexual ya viene pasando desde el siglo XVIII, pero la culturización es meter en la cultura una serie de agentes, en la cultura que dice, en la agenda de la cultura, por lo tanto la agenda de la escuela, del conocimiento, de la ciencia, en fin, el asunto este del nuevo orden sexual. Pero este nuevo orden sexual no es cualquier orden sexual. Cuando digo no es cualquier orden sexual, como está por hacer, no sabemos cuál va a ser, pero el que debería de ser es un orden sexual que no solamente es nuevo, sino que es un orden de la cooperación de los sexos. No es seguro que vayamos a construir que estamos haciendo un orden sexual nuevo, es claro, porque estamos zumbándonos el antiguo orden. Pero no es claro que estemos construyendo un orden de la cooperación de los sexos. Pero yo no tengo la menor duda de que esa es la jugada, y si luego no la sabemos hacer, pues somos tontos y ya está. Pero bueno, pero los humanos llevamos siendo tontos desde hace milenios, tampoco sería una novedad. Bueno, ese nuevo orden, el de la cooperación de los sexos, hablamos los sexólogos sustantivos de un valor, y el valor es el de la sinergia intersexual. ¿Y qué es la sinergia? Sinergia es un palabroto que quiere decir el beneficio que emerge de la interacción cooperativa. Lo particular de la interacción cooperativa es que tiene capacidad de que emerjan propiedades, y una de esas propiedades es la sinergia, que viene a ser el beneficio. Y entendido por beneficio, la palabra beneficio parece un poco como que suena a dinero, pero se refiere a todo aquello que es beneficioso, en este caso a los sexos. Por tanto, a las mujeres en tanto que mujeres, a los hombres en tanto que hombres, y a los hombres y las mujeres en tanto que las interacciones que van produciendo y que van. Vale. Sigo con la declaración de principios. Este reto que tenemos por delante, el de construir un nuevo orden sexual, requiere una reformulación. Digo reformulación, igual habría que decir una construcción que incluso requiere una demolición. Bueno, en fin, esto tiene... Bueno, reformulación es así como una palabra suficientemente clara. ¿Y de qué tenemos que reformular? Pues varias cosas, pero entre ellas la moral. Cuando digo la moral, habría que decir las morales, la cultura, las culturas, lo social, lo político y lo científico. Y todo eso debe ser revisado, repasado, reformulado con un fin, y es considerar y conocer la convivencia entre los sexos, tanto en el dominio de lo público como en el dominio de lo íntimo, como un valor, y de tal modo que ese valor no solamente es un valor, sino que es un valor importante. No un valor, una chorradita de valor, sino un valor, vamos a decir, de los gordos. Tan gordo como podría ser la justicia o como podría ser la libertad. Es decir, un valor gordo. Seguimos. Todo esto, todo este lío, todo este reto, nos coloca frente a un desafío, que es crear una cultura que promueva al menos las siguientes cosas, que son saberes, valores, habilidades y experiencias que permitan a los varones y a las mujeres convivir. Yo a veces en vez de convivir diría convivirse, para que como todo lo más va con se, convivirse, respetarse, compartirse, entenderse. Entenderse igual es mucho pedir, apañarse igual es más arreglado, ¿no? Arreglarse, bueno, en fin. Muy importante, pero no solamente convivirse, respetarse, compartirse, entenderse y arreglarse, sino hacerlo con respeto y consideración, y valorando, por lo tanto, a la cualidad sexualmente diferenciada de ser varones y de ser mujeres. A ver, me quiero detener en este asunto porque llevamos un tiempo haciendo una trampa que nos mete en un callejón sin salida, y es
tratar de entendernos en nuestra calidad de ser personas. Y yo no estoy hablando de entendernos en nuestra calidad de ser personas. En nuestra calidad de ser personas es fácil entenderse. Somos personas.com. El lío es que además de ser personas somos hombres y mujeres, y el lío está cómo conseguimos entendernos siendo las mujeres mujeres y los hombres hombres, y para complicar más el asunto, porque si fuese tan fácil con que las mujeres son mujeres y los hombres son hombres, no vendría lo siguiente, pero lo siguiente es, pero esto requiere una aceptación comprensiva de los muchos modos, maneras y peculiaridades en las que se expresa esta condición de ser varones y de ser mujeres. Es decir, que no hay un modo de ser mujer y no hay un modo de ser hombre o de varón, hay muchos modos de ser. De hecho, tantos y tantos modos que, como se ha apuntado en algún momento, las diferencias sexuales entre los sexos son tanto más grandes que las diferencias sexuales entre los sexos, ¿no? O sea, si yo cojo solo los hombres, solo los varones, entre los varones hay muchas y muy marcadas diferencias sexuales. Pero si cojo, por ejemplo, a los hombres gays, entre los hombres gays hay muchas y muy marcadas diferencias sexuales. Pero solo voy a coger a los hombres gays afeminados. Entre los hombres gays afeminados hay muchas y muy diferentes, en fin. Y cojas el colectivo que cojas, las diferencias sexuales, porque las diferencias sexuales no dividen a la humanidad en dos grupos, sino a cada grupo en dos posibles grupos, que a su vez se dividen en dos posibles grupos, y dividiendo por dos, llegas a una categoría que es una característica que el sexo produce, que es el sujeto singular. ¿Y qué es el sujeto singular? Pues justo aquello a lo que se ha llegado a base de dividir las categorías, dividir las categorías, dividir las categorías, dividir las categorías, hasta que queda una categoría que es uno mismo, que a su vez es divisible porque también en uno mismo cohabitan aspectos femeninos y masculinos. Pero a ver, pero que esto sea cierto, esto no niega que el sexo diferencia, porque aquí parece que si el sexo diferencia es que hay dimorfismo, la gente que habla de dimorfismo es parecido a estúpida. Porque el dimorfismo desapareció en el siglo XIX como idea. El mantenimiento mismo de ese concepto del dimorfismo es una estupidez. Incluso hablando en peces, pero hablando en humanos es disparatado. No hay dos formas. Hay, por cierto, Hirschfeld, hace 80 o 90 años, trató de calcular cuántas formas. En aquel momento había más o menos 5.000 millones de personas y a él le salieron más categorías que 5.000 millones, con lo cual entendió que había más categorías que personas. Categorías sexuales estoy hablando. De hecho, él en aquel momento operaba, a ver si lo digo bien, con 3 a la 18. Es que no sé cuánto es 3 a la 18, pero debe ser mucho, ¿no? Creo que era 3 a la 18, y es porque él estaba considerando 18 categorizaciones diferentes y él consideraba 3 categorías que eran masculino, femenino y ambiguo. Entonces la base era 3 y el 18 eran las posibilidades que se estaba contemplando. Ahora mismo, si decidiéramos cuál es el coeficiente, de arriba no sería 18, sino que podría ser 1516. Es decir, ahora todos los hechos comprobados científicamente que permiten hablar de un hecho de diferencia sexual son bestiales. Por cierto, tan bestiales que el cerebro está lleno de un montón de cosas que algunos metaanálisis no ven. Hay metaanálisis que no ven que los cerebros son diferentes. ¿Y sabéis por qué los metaanálisis no ven? Porque los metaanálisis que no ven creen que va a haber un cerebro rosa y un cerebro azul, y eso no existe. Entonces, cuando uno va con una idea dimórfica a encontrar dimorfismos, no encuentra dimorfismos porque los dimorfismos no existen. Pero que no existen los dimorfismos no quiere decir que no existan las diferencias sexuales. Y esto me lleva a otro asunto que es muy importante. Los datos nunca dicen nada, porque los datos solo son leíbles por la capacidad teórica de quien es capaz de leer los datos. Entonces, muchos datos con alguien sin capacidad teórica son en realidad un montón de puntos en la mierda. Bueno, decía que esto lleva de la aceptación comprensiva de las muchas maneras peculiares de estar. Y acabo con la declaración de principios. Creo imprescindible invertir ingentes energías y recursos en esta empresa constructora. Más aún, como he dicho, empresa constructora, yo metería todos los recursos públicos que se han usado en otras empresas constructoras, metería en esta empresa constructora, en la construcción de Stefano. Bueno, y esto hasta ahora lo quería decir así con un cierto énfasis, porque quería en esta primera parte así como ponerme enfático. Bueno, dicho esto, vamos a bajar un poco el tono y, a ver, para quienes no vengáis de la sexología sustantiva, estos son 7 axiomas. ¿Y qué es un axioma? Un axioma es algo que es verdad y nadie discute.
Por lo tanto, ¿qué es un axioma? Algo que con los siguientes conocimientos se pondrá en duda, porque la ciencia siempre pone en duda sus propias verdades, porque las verdades son siempre temporales, ¿no? Entonces, ¿qué es una verdad? Pues algo que uno cree como cierto hasta que viene algo y que lo zumba, y entonces pues ya no es verdad, ¿vale? Pero aunque estas verdades serán zumbadas, ahora mismo no las zumba ni Dios, en el orden de los conocimientos que tenemos. Y entonces las expreso como verdades, por lo tanto como axiomas. Y estos axiomas de los sexos son los siguientes 7. Una, los sexos somos intersexuales, es decir, todos y cada uno de los individuos sexuados estamos sexuados de tal forma que todos somos ginándricos y en todos cohabitan aspectos masculinos y femeninos. Más masculinos, más femeninos, estos, aquellos, bonificados. Y esto es un axioma. Segundo axioma, los sexos son relativos, por lo tanto no hay ningún hecho, absolutamente ningún hecho constitutivo de lo masculino ni constitutivo de lo femenino. Es decir, ¿qué es lo masculino? Solo lo otro de lo femenino. ¿Qué es lo femenino? Solo lo otro de lo masculino. Y tienen la misma verdad que la izquierda y la derecha. O dicho de otra forma, solo hay derecha porque la izquierda te da tu ubicación, pero no hay nada constitutivamente derechil. Como alto y bajo y otras muchas realidades. O sea, pero cuidado, ¿pero esto quiere decir que es una chorrada derecha e izquierda? Bueno, pues tú piensas que es una chorrada, conduce de esa forma y ya verás a dónde vas, ¿no? O sea, es que pasa una cosa que cuando algo es relativo, parece que como es relativo ya es una chorrada. Pues no es una chorrada, pero sí es relativo. Y hay que tener eso en consideración. Siguiente tema, los sexos no solo somos relativos, somos relacionales. Y el asunto, antes ha salido el tema con Jorge de si lo erótico nos hace sexuados, lo sexuado nos hace eróticos. En cualquier caso, más allá de las relaciones causales que son debatibles, lo sexuado es relacional y no puede no serlo. Si queréis erótico, pero ya erótico es como apuntar ya más fino. Pero relacional quiere decir que lo erótico nos obliga a marcharnos de nosotros mismos en una relación privilegiada con otros a los que convertimos en tú. Aunque son ellos o son ellas, pero de repente por culpa de esto les convertimos en tú. Es más, siendo yo y habiéndoles convertido al otro en tú, construimos nosotros, un nosotros. Hay más nosotros, pero este es un nosotros. Y esto lo produce la condición de ser sexuado. Por cierto, lo produce no la condición de ser sexuado humana, también la condición de ser sexuada gatil, no sé si dice, bueno, gatillazo, ya ha sido mencionado y tal, bueno, de la gatuna, Además, los sexos, o mejor dicho, el sexo, porque el sexo es quien produce a los sexos, el sexo es un agente productor de diferencias. Y a base de producir diferencias es un agente productor de diversidad, que es la otra. Y a base de producir diversidades es un agente de producción de singularidad, que es el otro axioma. Y finalmente, por culpa de que somos singulares, diversos, diferentes, relacionales, relativos e intersexuales, somos, y esto es la madre de cordero, interdependientes. Con lo cual, la figura esta que en la escuela se dice mucho, con independencia de los sexos, es otro disparate. No se puede ser con independencia del sexo, no se puede ser con independencia de los sexos, y los sexos son interdependientes. Dependemos. Pero no creéis que solo dependemos para traer hijos y para la progenie, dependemos, o sea, no hay alternativa a la interdependencia. Luego el otro lío es cómo interdependemos. De hecho, un bonito lío que tenemos a partir del siglo XXI es que los modelos antiguos de la interdependencia ya no se los cree ni Dios, ¿no? Más aún, las chicas han pegado una patada a la mesa del tablero de juego y han dicho, vamos a jugar a otro juego donde nosotras ya no nos ponemos en la misma posición donde estábamos, porque ahora no sabemos muy bien a dónde vamos, pero sí sabemos bien de dónde venimos y tenemos claro que no volvemos. Y además esto no tiene ni Donald Trump ni nadie le va a dar ninguna vuelta a este asunto. O sea, quiere decir que hay hechos de... O sea, una vez de que la cultura crea el fuego o crea la rueda o crea la agricultura, luego para resistencias, conflictos y tal, pero hay hechos de civilización que no tienen vuelta atrás y este es un hecho de civilización que no tiene vuelta atrás. ¿Vale? Cuidado, que no tenga vuelta atrás no quiere decir que no haya elementos paralizadores, dificultadores, bueno, en fin, esto tiene mucho lío. Bueno, seguimos un poco. Básicamente, ¿qué está ahora más o menos claro? Pues está más o menos claro que había un modelo, una historia que se nos va viniendo abajo. Se nos va viniendo abajo no quiere decir que sea destruido, de hecho sigue bastante, pero se viene abajo, se va viniendo abajo. Y básicamente ese orden
Durante milenios hablamos de un orden de... Por cierto, una cosa, para que sepáis la temporalización. Cuando os hablo que una cosa se viene abajo y otra se viene arriba, no vais a conocer nadie de los que estáis en esta sala, ni siquiera la gente más joven, el final de esta historia. Porque una cosa que nos pasa a los humanos es que creemos que las cosas deben de ocurrir en el tiempo de nuestra vida, pero estos hechos de cultura no ocurren en los tiempos de la vida de un humano, porque un humano, incluso el más, vamos a decir, el que más aguanta un siglo. Y estoy hablando de procesos seculares o incluso milenarios. Un poco para que veáis, mira, cuando decimos que nosotros somos o tenemos, por ejemplo, una herencia de cazadores-recolectores, que igual habría que decir de cazadores-recolectoras, esa herencia tiene no menos de 1 millón de años. No menos de 1 millón de años. Por cierto, hace 1 millón de años, ayer salió una cosa con Enrique. Ayer Enrique sacó el asunto de que el hábitus, en referencia al hábitus biográfico de que nos hacemos en el aprendizaje de nuestra infancia. Como sujetos, la biografía del sujeto se hace en gran medida en el aprendizaje de la infancia, pero como biografía de especie estamos hechos también en el hábitus de la infancia de la especie. Pero la infancia de la especie no es nuestro tiempo, la infancia de nuestra especie es otro tiempo, ¿no? Y de hecho nosotros arrastramos la infancia de nuestra especie donde fuimos básicamente cazadores y recolectoras. Y cuando digo cazadores y recolectoras es para que quede claro que eran más bien ellos los que cazaban y más bien ellas las que recogían, las que recolectaban, aunque esto entonces no tenía una gran prescripción porque no había Estado. Es más, no había ni cultura. Entonces esto pasaba, pero si alguien decía, pues va y no pasa, pues va y no pasa. Porque no había policía, pues no había juez, pues no había cura, es decir, pues bueno, en fin, tenían... no es que decir que una ventaja de las libertades es que cuando... Esto es como si a ti te dicen seguro que puedes conducir a la velocidad que quieras porque ese día los policías no trabajan, pues puedes conducir a la velocidad que quieras. Lo cual no quiere decir que acabes bien, pero puedes hacerlo. Bueno, hay un detalle. Básicamente, durante milenios, el apaño ha sido los hombres cazan, defienden y se dedican a lo que pasa fuera de casa. Las mujeres recolectan, cuidan a la progenie y se dedican a lo que ocurre dentro de casa. Más o menos eso ha sido el tinglao. Y ese ha sido el tinglao que yo, que tengo tropecientos mil apellidos vascos y que venimos así de una estirpe desde las cuevas hasta mi madre, poca variación. O sea, la abuela de la abuela de la abuela de la abuela, así muchas abuelas. Hasta mi madre, en esto poca variación. Unas han ido a misa, otras no, en fin, otras variaciones, pero en este tema poca variación. De hecho, entre mi abuela, mi madre y mi hermana y mi hija, que son 4 saltos inmediatos, que he conocido, o sea que esto no me lo han contado, que ser mujer es radicalmente distinta. O sea, para mi abuela, que es ser mujer, fue distinto que para mi madre, que es ser mujer. Os voy a poner un ejemplo. Yo suelo bromear con decir, mi abuela nació sin clítoris, mi madre empezó a saber que había aquello, mi hermana empezó a creer que había que usarlo y mi hija lo utiliza con gracia, ¿no? Por cierto, esto es una gracieta porque el clítoris lo tenía también mi abuela, pero mi abuela tenía clítoris, pero no noción de clítoris. Y esto nos lleva a una cosa que es importante, que ha salido varias veces, y es que los humanos, muchas veces la noción de algo es casi más importante que el hecho del algo. Y eso tiene que ver con algo que ha dicho hoy Jorge bastante, y es que nosotros no vivimos la realidad, sino vivimos esto que vivimos, que no es la realidad. O dicho de otra forma, que la realidad se construye en cómo uno construye la realidad, con lo cual, al final, ¿qué más da si tienes clítoris? Si lo tienes mutilado, o bien a lo bestia porque te lo han cortado, o bien a lo sutil porque ni siquiera te ha sido mencionado, ¿no? Bueno. Aunque fuimos cazadores y recolectoras, en algún momento empezamos a ser productores y reproductoras, y aún más tarde empezamos a ser tutores y tuteladas, y aún más tarde empezamos a ser esposos sponsores y esposas sponsorizadas. Mi madre ya era esto último, ¿no? De hecho, mi madre era un sujeto menor de edad, tutelado, necesitada de financiación, que ella, por ejemplo, pudo trabajar 14 años de su vida, que fue entre los 14 y los 28, y porque a los 28 dejó de trabajar, porque se casaba, y aunque trabajaba en la Firestone, decían ellos, Firestone, que era una multinacional inglesa, no se podía trabajar siendo casadas. Y esto que parece una chorradita, que era una cosa que le pasaba a mi madre en tiempos de Franco, es una cosa milenaria. Las mujeres nunca tuvieron del todo prohibido el acceso al trabajo, solo que tenía un precio. O sea, las mujeres
desde la noche de los tiempos, han podido ir a la polis, han podido ir a la agora, pero a un precio, y es no ser esposas y madres. Y esto es muy importante porque durante mucho tiempo, claro, como ahora mismo decimos la palabra mujer, creemos que a lo largo de la historia ha existido la palabra mujer, pero nunca ha existido la palabra mujer. Hace 1000 años una esposa y madre no podía tener ningún proceso de identidad con una prostituta o con una bruja, aunque eran mujeres todas, pero no estaban en el mismo barco, ¿no? Y ni tenían una identidad de nosotros, eso se ha construido en el siglo XX, ¿no? Pero quiero decir que la bruja y la prostituta podían ser bruja y prostituta al precio de no ser esposa y madre, y a un precio muy duro, ¿no? Bueno, digo esto porque a veces se nos dice que las mujeres no han podido trabajar. El lío ha estado siempre no tanto en la condición de ser mujer, sino en la condición de esposa y madre, y la condición de ser esposa y madre era la prescripción a la que estaba sometida una mujer. Y una mujer solo podía salirse de esa prescripción o porque no alcanzaba esa gracia o porque era una rebelde, ¿no? O a veces por circunstancias biográficas de la vida que te tiraban de ese asunto. Pero o sea, básicamente, simplificando, porque esto es más complicado, una mujer a lo largo de los siglos no ha podido ser esposa y madre porque no conseguía casarse, y eso podía ser porque era tullida, fea, en fin, por lo que fuese. 2, porque por alguna circunstancia de la vida, por ejemplo, haberse embarazado, la dejaba absolutamente fuera del mercado erótico. Y 3, porque era una rebelde, porque aunque parece que las mujeres han sido sumisas toda la vida, eso es mentira. A ver, a veces tenemos una lectura de nuestro pasado como que todos nuestros antecedentes han sido una panda de imbéciles, pero no es verdad. Han vivido su tiempo, pues como, en fin, a ver, por ejemplo, en un tiempo donde estaban vigilados por cámaras permanentes, porque el ojo de Dios lo veía todo, pues efectivamente tenían menos libertades. Más o menos las que ahora tiene la gente cuando va con cámaras también, tal, en fin, cuando te miran y además te miran a alguien con capacidad de castigar, con castigos muy severos, pero incluso hay, en aquellas cámaras tan potentes, había gente rebelde, ¿no? Entre ellas mujeres. Bueno, esto se está cayendo, ¿no? Y ahora, cada vez más, las personas y los personas, las chicas y los chicos, cada vez más pueden ser como les sale desde dentro y no son regulados como les dicen desde fuera. Y esto es una novedad histórica. O sea, cada vez más, afuera tienen menos capacidad de decir cómo tú eres, haces, sientes desde adentro. Aunque sigue habiendo muchos mecanismos de colonización y muchos mecanismos de regulación, incluso nuevos mecanismos de colonización y nuevos mecanismos de regulación, pero estamos en una posición que, de hecho, hoy en día yo estoy viendo, por ejemplo, ahora mismo muy de cerca el mundo de los niños transexuales. Hoy hay niños y niñas de 6, 7, 8, 9 años que tienen a sus familias con ellos, que tienen a sus escuelas con ellos, que tienen a su barrio con ellos, que tienen a sus cuadrillas con ellos, y eso es que hemos logrado meter en la agenda de la cultura que todo esto es legítimo, que todo esto es honrado, es honorable, no sé cómo decir, que esto está bien, y que incluso, puesto que necesitan una especial ayuda, pues se la damos. Antes, cuando ha estado Javi contándonos de las personas con discapacidad intelectual, cada vez más estas personas que también lo han tenido terrorífico durante siglos, cada vez más se encuentran con que alguien piensa, en este caso piensa en ellos porque ellos no tienen competencia para poder resolver algunas cosas, porque no tienen soberanía, bueno, en fin, cada vez esto. Bueno, y cada vez más las gentes pueden decidir en el encuentro amoroso ser amantes que coexisten compartiendo un proyecto vital abierto y dejan de ser productores de prole que cumplen un guión sexual que ya está preescrito y que es prescrito. O sea, que es una obligación y que ya está escrito antes de que uno... O sea, un gran lío que han tenido los hombres y las mujeres a lo largo de todos los tiempos, y es que ya estaba escrito qué era ser hombre, ser mujer, y a ti, o sea, la caja ya estaba hecha y a ti te ponían en esa caja y a meterte en esa caja, ¿no? Bueno, cada vez más, lo de la caja cada vez es más complicado. Cuidado, que sea más complicado no quiere decir que ya no hay caja, ¿eh? Pero bueno, el asunto se... Bueno, ¿qué es lo que nos está pasando ahora mismo? Básicamente, voy a ir mirando el tiempo, que hay una concurrencia de paradigmas. O sea, por un lado está el paradigma antiguo y está el paradigma nuevo, y hay una concurrencia, unas contradicciones, bueno, en fin, unas competencias, unos líos. Y finalmente yo le llamo al paradigma antiguo el paradigma de genus y al paradigma nuevo el paradigma de sexus, pero pasa una cosa. Hay una trampa. Hablar del futuro siempre es acertar, porque el futuro está sin construir. Que yo diga que el nuevo paradigma es el de sexus es porque yo creo que el nuevo paradigma va a ser el de sexus. Pero puede no ser, porque yo qué sé, o sea, yo no tengo bola de cristal. Pero venimos construyendo cosas que tienen que ver con el paradigma de sexus. ¿Y eso cómo lo sé? Luego vengo a esta idea que la quiero deciros, pero ahora quiero venir aquí.
Simplificando, como ya voy mal de tiempo, Genus está hecho de 4 constituyentes, de los cuales solo ha recibido una lectura crítica uno, que es Pater. Básicamente, el pensamiento feminista ha hecho una crítica dura, fuerte, firme, bien sólida, bien construida, sobre Pater, sobre el patriarcado. O sea, ¿qué es el patriarcado? El arqué del patri, que es tanto como la fundamentación y la preeminencia de la figura del padre. A lo largo de todo nuestro hecho cultural, el padre ha ido creciendo hasta alcanzar los 2 momentos más fuertes del padre son cuando Cristo se hizo romano, o sea, el final del siglo V, cuando la Roma se hizo cristiana y el cristianismo se hizo romano, que entonces se generó la figura del Papa y ya venía generándose, pero entonces se institucionalizó un Dios Padre. O sea, el patriarcado ya era muy anterior al monoteísmo, pero el monoteísmo cristiano construyó un Dios Padre que es hacer el patriarcado la forma más bestia, y es que ya el Padre es divino y Dios es un Padre. Y hay una figura que es el Papa, que y además eso genera el cristianismo produjo 2 aporías perversas, y es la Madre Virgen y el Padre Célibe, ¿no? Y digo perversas porque para ser padre había que no ser célibe y para ser madre había que no ser virgen, pero bueno, el cristianismo se inventó ese cuento y 1500 años que le hemos estado dando vueltas a la tontería, ¿no? Pero luego hay otro momento muy gordo del asunto Pater, y es la constitución en el siglo XIX, básicamente, de los naciones-estado. Por lo tanto, Papá-Estado. De hecho, hoy somos hijos, ya no somos hijos del Papa, ni somos hijos de Dios Padre, que más o menos ya están superados, pero seguimos siendo súbditos del Dios Padre, incluso del mercado padre y del Estado padre. Bueno, en fin, el patriarcado habita entre nosotros, ¿no? Más o menos, ¿quién ha hecho un discurso crítico sobre todo esto? El feminismo, los feminismos, diferentes feminismos. Vale. Pero hay otros 3 elementos que casi no han recibido crítica alguna y que requieren una reflexión muy crítica, porque son elementos, vamos a decir, mal paridos, que tenemos que darle la vuelta. Y esos 3 son, el primero de ellos, que yo hoy le quiero dedicar una especial, le quiero zumbar, es Puritas. Puritas es una idea tan antigua como Pater. ¿Por qué sé que es tan antigua como Pater? Porque ya aparece en los primeros libros de la Biblia, aparece en el Levítico con toda claridad. El Levítico tiene 2700 años, si hace 2700 años ya alguien lo escribió, es que alguien ya lo había pensado, hacía todavía más tiempo, donde las formas del conocimiento eran orales. Por lo tanto, yo habitando con otros al menos 3 milenios. ¿Y qué viene a ser Puritas? Puritas viene a ser que el cuerpo es sucio y que el alma es limpia y que hay que pegarle al cuerpo para que el alma sea chachipiruli y tal. A partir de eso, Puritas decidió que el sexo era sucio, que todo lo sexual era sucio. Puritas decidió que lo femenino era sucio, que todo lo femenino era sucio. Puritas decidió, bueno, ensuciar, y nosotros somos hijos de hecho, antes cuando os he dicho que nuestro objeto está sumamente enmierdado, ¿quién ha sido el gran enmierdador de nuestro objeto? Los guardianes de Puritas. Que, por cierto, los guardianes de Puritas, como son otros tiempos, ahora pueden ser de Puritas, de Sanitas, de Caritas y de Dignitas. El asunto se ha ido, en fin, hay diversidad también en el otro bando. Si no hacemos una lectura crítica con Puritas, no hay forma, porque Puritas es enemigo del sexo, milenario enemigo, y el sexo no puede ser dignificado sino al precio de la indignificación de Puritas. O dicho de otra forma, la pureza a tomar por culo. Y todas las formas de la pureza, la racial, la ideológica, es decir, la pureza a tomar por culo. Vale. Antropos, otra idea perversa. Antropos, a ver, y para deciros de antropos, voy a irme un poco atrás porque esto me lo explica mejor lo que quiero deciros. Ahora como voy, lo estoy haciendo mal porque estoy yendo para adelante en vez de para atrás. Hace no se sabe cuánto tiempo, a ver, los judíos ya tenían un Dios único que era el verdadero. Y ellos eran el pueblo elegido y más o menos el tinglado estaba bien montado, ¿no? Nosotros somos judíos. Nosotros somos judíos porque Cristo era judío, era esenio, y luego pues nos hicimos esenios, y luego vino San Pablo y le dijo, que se junten los romanos, que también son, nada más que no se la corten, que no se hagan la circuncisión. Y no es buena fe, que empezó con el cachondeo, y al final el cristianismo, que durante mucho tiempo
peleó con Roma, luego Roma y el cristianismo hicieron un apañete y bueno, y nosotros somos hijos de todo este cuento. Pero hay una cosa, durante mucho tiempo, la antigüedad pagana no había un dios, había muchos dioses. Y no solamente había muchos dioses, sino que había muchas diosas. Y no solamente había muchos dioses y muchas diosas, sino que había dioses y diosas de todas las clases y de todas las categorías. Había algunos tontos, otros listos, otros fuertes, otros débiles, unos volaban, otros no volaban, unos follaban con humanas, otros no follaban con humanas, en fin, había bastante cachondeo. Y como había bastante cachondeo, todo el mundo le podía encontrar al asunto divino pues alguna gracia. Pero en algún momento, y básicamente ese momento, el momento muy fuerte de todo esto es el final del entre el siglo V y el siglo VI, pero bueno, ya viene pasando esto, se constituye una cosa que ha sido perversa en la historia de la humanidad, y es la idea de un solo Dios, pero muy importante, la idea de un humano hecho a su imagen y semejanza. Que tiene gracia, porque los humanos hicieron un Dios a su imagen y semejanza, y eso es bastante claro, pero los humanos construyeron la idea de que había un Dios hacedor que nos hacía a los humanos a su imagen y semejanza. Pero por debajo de ese asunto había dos ideas perversas, y es que la cosa es que solo había uno, y muy importante que ese uno tenía barba. ¿Y esto que parece una chorrada? Pues no es una chorrada. O sea, porque cuando hablamos de androcentrismo, el androcentrismo en realidad es una fórmula perversa del antropocentrismo. Y el antropocentrismo es la idea de que somos la representación de Dios, un Dios con barba. La representación de Dios es un humano con barba. ¿Y qué es lo humano? Los que tenemos barba. ¿Y qué son los que no tienen barba? Pues subhumanos, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XII y XIII, una discusión teológica importante es si esos seres sin barba tenían alma. De hecho, más o menos estos seres no tuvieron alma hasta, creo que el Concilio de Trento, pero igual me confundo. Y fue anterior, pero hasta, ¿no? Estos seres sin barba no tuvieron alma, pero luego tuvieron alma, pero no tuvieron voto hasta el siglo XX. Y no tuvieron derechos, bueno, en fin. Y, de hecho, bastantes cosas todavía no las tienen, ¿no? Estos seres... Bueno, pero esto parte de una cosa que es perversa, que aunque la idea que siempre se nos ha transmitido es porque había unos hombres muy malos, y unas mujeres muy idiotas, los hombres muy malos, hicieron que las mujeres muy idiotas, se quedaban tontas de todo. Esta película no es así. La película es, durante mucho tiempo, lo humano no era femenino, lo divino no era femenino. Pero hubo un tiempo anterior donde lo humano y lo divino pudieron ser femeninos, y hay un tiempo del corte. O dicho de otra forma, los romanos y los griegos tendrían muchos defectos. En cuanto al patriarcado, muchos defectos, pero en cuanto a esto de la monocracia, o sea, de que solo había un dios y tenía barbas, ese lío es propio de las religiones del libro, ¿eh? Con lo cual, el libro a la puta mierda. Hemos mandado a la mierda a Pater, que ya lo sabíamos, hemos mandado a la mierda a Pólitas, que ya lo sabíamos, y hemos mandado a la mierda a Antropos, y sobre todo a esta visión de Antropos. Por cierto, ¿sabéis cuál es la nueva fórmula donde Antropos emerge? Con el concepto persona, o con el concepto humano, ¿no? De hecho, ahora mismo está pasando una cosa perversa, las mujeres están reivindicando ser personas. Eso es una estupidez, las mujeres no debéis reivindicar ser personas, eso ya sois. Lo que debéis reivindicar es ser mujeres, o más aún, que la condición de persona se feminice. O si queréis que Dios tenga reglas, ¿no? Que Dios tenga reglas, que el concepto antropos tenga, y digo tengo reglas, es curioso porque cuando digo lo de tener reglas parece que no es lo más estupendo de ser mujer, pero esto ¿sabéis por qué es? Porque se nos han miserabilizado tanto, que la regla está miserabilizada y nos parece que tener la regla es una puta mierda, pero esto no es más que, pues que todavía estamos haciendo el orden nuevo con cosas del orden antiguo, ¿eh? Por cierto, la regla debería tener en todas las ciudades avenidas y plazas. Avenida de la menstruación, plaza del endometrio, en fin. Y eso, una cultura sensata, yo espero que en el nuevo orden sexual tal ocurra, porque igual que la avenida sea la Constitución, igual no tiene tanto sentido, pero la menstruación es asunto nada banal y bien importante. Bueno, frente a esas cosas, ahora no voy a tener más ejemplos, que luego voy a dedicarle un poquito más, frente a esas cosas, el nuevo orden ha de hacerse con Afrodita. Por cierto, Afrodita es una diosa que fue diosa y muy importante y es femenina y además, fijaros que no fue puritana, que fue la diosa y la patrona de las putas. Y ella nunca perdió su magnífica divinidad echando un guiño a las putas.
sea, con lo cual no ha sido puritana nunca. Es verdad que luego los puritanos se inventaron que había dos Afroditas, Afrodita Pandemos y Afrodita Urania, bueno, en fin, esas trampas que hacen los puritanos para que una estuviera con las putas y la otra no, bueno, en fin. Pero Afrodita fue diosa femenina que no hizo ascos, que por cierto fue una diosa femenina que nunca fue niña, nació mujer, o sea, nació estando buena, porque estuvo buena todo el rato. Y su poder, por cierto, hoy que ha salido en algún momento lo del capital erótico, su poder es que tenía un capital erótico, iba a decir de cojones, que no está bien dicho en este caso, de ovarios. ¿No? Tuvo un capital erótico de la repanocha, porque los griegos no tenían con esto ningún lío y tenían claro que efectivamente el capital erótico daba un poderío de leches y mucho del poderío de Afrodita era este tinglao. Por cierto, Afrodita tuvo, no, igual 16 hijos, con 8 sujetos distintos. ¿No? Y le pegó a todo, le pegó a lo más alto, se pegó para abajo, en fin, estuvo muy apañadita. De hecho, en aquel tiempo, ser Afrodita, estar buenísima, ser madre de un montón de... En fin, era todo muy... Por cierto, estos son modelos de mujer que te cagas de guay, yo no sé por qué esto no se estudia en las escuelas, ¿no? Que puede ser mujer, guapa, diosa, tal, tener hijos, un porrón de... y tal, al mismísimo Zeus ponerle rodillas, en fin, un montón de tinglados. Ponerle rodillas para varias funciones, pero también para esa, ¿no? Esto, bueno, por cierto, hijo de Afrodita es Eros, ¿no? Eros, que para los sexólogos Eros es como una cosa súper importante porque Eros es el encuentro del otro, el anhelo del otro, bueno, en fin. Pero Eros, mira, este asunto de la familia de Afrodita es muy chulo. Afrodita, la verdad es que a Afrodita le mandaron casarse con uno que ya no quiso y luego fue bastante, en fin, suelta, vamos a decir, ¿no? Y en esas solturas se lo hizo con Ares. Ares es un personaje que entonces significó la masculinidad, pero que no nos sirve para el nuevo orden sexual. ¿Y por qué no nos sirve Ares para el nuevo orden sexual? Porque Ares era un personaje abiertamente relacionado con la guerra, abiertamente relacionado con la violencia, y el nuevo modelo, el nuevo orden sexual no acepta hombres de ese perfil. Y eso es no sé cómo decir, eso es un inquebrantable. Es decir, los hombres o se quitan la lanza o no pasan al otro lado. Cuidado, si hacemos el otro lado medio decente, pues si hacemos el otro lado así, pues repetimos este lado y nos quedamos en él, ¿no? Y esto tiene que ver con que el padre de Eros es Ares, pero esta familia más o menos es rescatable, pero Ares no es rescatable. O mejor dicho, a Ares hay que meterle un meneo, que básicamente es quitarle la lanza. Se le puede dejar con el escudo. Por cierto, para que os hagáis una idea, sí, a veces las imágenes... Por cierto, antes cuando ha dicho Javi que no se pueden encontrar imágenes de Edoné, buscando en vez de Edoné voluptas, se encuentran muchas. Y voluptas es la Edoné latina, es la misma. Solo que voluptas tiene unas caras de éxtasis que parecen místicas. A mí me recuerda mucho a Santa Teresa de Jesús. Así, ¿no? Visto una foto no, no es en fin. Sí, no es en fin. O sea, tiene gracia porque los romanos hicieron una voluptas poco voluptuosa a la mirada de ahora, pero a la mirada de entonces era voluptuosa. Es curioso cómo la mirada... Os iba a enseñar esto. Bueno. Los símbolos, por cierto, que seguimos usando en masculino y femenino, son los símbolos que simbolizan el escudo y la lanza de Ares, o de Marte, que es la versión romana, y el espejo de Venus, que es la versión romana, o de Afrodita. De hecho, tiene gracia que usamos símbolos cuyos significados ya no nos convencen, y de hecho, creo que sería buena idea no traer estos símbolos al nuevo orden, porque no hace que se nos metan con los símbolos algunas cosas de lo que los símbolos simbolizan. Por ejemplo, la lanza. Ya he dicho que si Ares puede venir al orden nuevo con armadura y escudo, pero sin lanza. Y Afrodita, fijaros, esta Afrodita ya viene rasurada. Yo me lo pensaría. O sea, yo creo que más pelos. Pero bueno, esto es un tema de debate que no va a ser ahora el momento. ¿Bien? O sea, pero no creáis que bromeo, ¿eh? O sea, está la cosa de los pelos. Es que luego pasa que somos mamíferos y la característica de los mamíferos son los pelos. Si seríamos peces, la característica serían las escamas, y no reivindicaría las escamas. Pero como somos mamíferos, pues en fin, una dignidad del pelo estaría bien. ¿No? Que incluso se puede discutir cuánta dignidad, o sea, en fin, que no... Bueno, me acabo de perder y voy a regularme un poco.
Y entonces estaba en este esquema. Bueno, la otra cosa que tenemos que llevarnos al nuevo orden es Ginos. Ginos existió, se perdió. ¿Y qué es Ginos? Pues Ginos es lo femenino. ¿Y qué es lo femenino? Pues básicamente lo silenciado, ¿no? Incluso en palabras de Simone de Beauvoir, lo otro, la alteridad. Por cierto, cuando nos organicemos con esto, descubriremos que en realidad es mentira que la mujer es la alteridad, porque los sexos son la alteridad, porque acabo de decir que en nuestra condición de relativos, que somos los hombres, pues lo otro de las mujeres, y que son las mujeres, pues lo otro de los hombres, con lo cual no es verdad que las mujeres son la alteridad. Las mujeres son la alteridad de la humanidad, porque la humanidad fue ándrica y ahí se nos metió. Por cierto, en este disparate de que Antropos fue Andros, ¿sabéis lo que pasó? Que Andros no fue Andros. De hecho, un lío que los hombres hemos tenido toda la vida es que durante mucho tiempo el asunto moral, todavía esto es verdad, tan es verdad que en estas jornadas yo lo he oído mucho, el asunto moral es ser divino y no ser animal. Eso era el asunto moral griego. Los griegos creían que había tres instancias de la vida, los dioses, los humanos y los animales, creían que los dioses eran chachipiruli, que los animales eran una puta mierda y que los humanos teníamos que parecernos a los dioses y no parecernos a los animales. Bueno, este código que es milenario lo tenéis metido en la sangre de todo Dios. Pero ahora que ya sabemos que no hay dioses y ahora que sabemos desde Darwin que somos animales, pues el asunto está jodido. Porque claro, ahora querer ser lo que no se es y negarse a ser lo que se es, pues nos mete en un bonito lío. En fin, como dotamos de significado a todo, pues cada uno, hay gente que está todo el mundo, tú le dices a alguien, estás divina, y a mí me parece yo a veces lo hago como experimento, o sea, yo creo que no hay nada más ofensivo que llamarle a alguien divino. Creo que no hay nada más gozoso que ser llamado animal, porque las alternativas a no ser animal es ser alga, es ser hongo, es decir, tampoco crees que son en las cosas de la vida, quiero decir, no en las cosas de... Bueno, o sea que las alternativas no son muy allá. Como voy muy mal de tiempo, voy a hacer trampas y voy a pasar a un montón de cosas y voy a iros a contaros un par de cosas. Bueno, una es esta. El gran machacador del sexo de toda la vida ha sido el paleopuritanismo. Yo distingo entre el paleopuritanismo y el neopuritanismo porque el paleopuritanismo ha sido religioso, fundamentalmente procede del libro, de la Biblia, fundamentalmente es levítico, si leéis el Levítico encontráis un poco sus fundamentos epistemológicos, y más o menos es el... a ver... Es el puritanismo que tenemos todos en la cabeza cuando decimos puritanismo, que es como el cardenal de Toledo. Que es ese ser, ahora mismo con ese puritanismo lo que hay que hacer es ponerles el micrófono. Les pones el micrófono y ellos mismos se autoexplotan como los mensajes de Mortadelo y Filemón. Pero ese puritanismo ya no se sostiene. Con lo cual, ¿cuál estrategia hay que hacer con ese puritanismo? Ponerles el micrófono y publicar todo lo que dicen, ¿no? Porque cuanto más se sepa, más se les ve el primero. Pero hay otro neopuritanismo que es mucho más sutil, porque es laico, es democrático, es progre, pero es puritano, muy puritano. Y básicamente está contra las mismas cosas que antes, solo que con discurso. O sea, por ejemplo, ahora mismo el gran machacao del neopuritanismo es el deseo masculino, que fue el gran machacao del paleopuritanismo. Pero antes la razón era la lujuria. Y ahora la razón es el machismo. Pero aunque ha cambiado por qué se descalifica, no ha cambiado qué es lo descalificado. Antes lo descalificado era la mujer tentadora. Ahora la mujer, aquí en estas mismas jornadas, cada vez que salía lo del capital erótico, había un... Bueno, ¿y por qué? Porque produce que el capital erótico habla de la mujer eroménica que es deseable, que se hace desear y que desea ser deseada y además juega a ello inequívocamente, impúdicamente. Pero eso, el neopuritanismo le ofende lo mismo que le ofendió al paleopuritanismo. Lo mismo. De hecho, ayer salió un momento, Itziar trajo una mujer con burka y otra y tal, que cada una se decían lindezas, en realidad, bueno, en fin, estaban ahí hablando de diferentes puritanismos, ¿no? Bueno, hay una cosa que está claro, parece que el puritanismo laico y progre es más chuli, una mierda. Es más chuli, es más peligroso de largo, porque el otro se cae solo. Pero este hay que desmontarlo. Y además este habita entre nosotros, porque el puritanismo progre y laico básicamente es verde, es rojo y es lila, y la gente de sexología somos más o menos de esos colores. Siempre hay alguno que no,
pero casi todo, la gente que me estáis escuchando, sois mucho poco lilas, mucho poco verdes, mucho poco rojos, y esta es la icurriña que nos mueve, que está constituida de esos tres colores, que no es todos detrás de la icurriña, icurriña chean, vamos en ese Richie Batenchunda, que eso no lo entendéis los demás, pero bueno, esta es una gracia solo para vasquitos. Bueno, pues nos vamos detrás de esta nueva icurriña, que es verde, roja y lila, y se nos escurren esos asuntos de puritanismo. Por cierto, quitar el puritanismo verde, el rojo y el lila no es quitar el rojo, el verde y el lila, solo el puritanismo. Porque lo verde, lo rojo y lo lila no tienen por qué ser puritanos y eso es un disparate que se limpia y ya está. Y además es limpiable, no es, o sea, se limpia con detergente epistemológico, ¿no? Con conocimiento. ¿Vale? Por cierto, para que sepáis, las características de todas las puritanías a lo largo de toda la historia son siempre cuatro y son siempre las mismas. Una es la megalomanía, se creen superiores a los demás, se creen tener una moral mejor que los demás y parte por qué se creen es porque tienen la verdad y nos salvan a todos. Son una pelmada, pero bueno, no veas, o sea, miles de años con este cuento. Segunda, el introspeccionismo. No sé qué fijación tienen con lo íntimo, y no es escarbar en lo psíquico, en la intimidad, ahí para buscar el pecadillo, o el pecadón, o el delito dentro. El otro es la fiscalización de lo otro y de los otros. Ahora, venga, a policializar, a decir a los demás, ¿tú cómo follas? Si follas así, pues tienes que follar de otra forma, ¿no? Y la otra es la sexomisia, y sexomisia, misia quiere decir odio, y sexomisia es el odio al sexo. Vale, todos los puritanos se caracterizan por eso. Bueno, sobre este asunto, la sociedad del sexo no está en lo mirado, sino en la mirada. Se resuelve limpiándose las gafas. ¿Y cómo se limpian las gafas? Básicamente con más epistemología, más conocimiento, más estudio. Por cierto, en eso, la gente que nos dedicamos a la sexología, tenemos alguna responsabilidad. Nos encanta decir, quejándonos lacrimógenamente, de que qué caso, poco caso nos hacen, pero a ver, nos hacen poco caso y nos hacemos hacer poco caso, ¿no? Y algunas cosas que decimos igual no gustan que digamos y otras no las decimos porque no gustan. En fin, o sea, que aquí la responsabilidad, que se lanza responsabilidad fuera siempre es muy chachi, ¿no? Pero bueno, ya que estamos aquí entre nosotros, pues deberíamos de mejorar en este asunto. Bueno, esto es una frase que me gustaría que os aprendierais y que incluso la tatuarais en el culo. Incluso en el culo que más miréis, porque el propio no suele ser un buen sitio para mirar. Pues es un buen sitio, pero tiene una difícil mirada. Vamos. Entonces, durante mucho tiempo parecía que se trataba, para purificarse, que era el objetivo, había que desexualizarse. Por ejemplo, si leéis el Levítico, que es el tercer libro de la Biblia, te dicen, por ejemplo, que no puedes ir a la iglesia, iba a decir mezquita, que me ha ido el nombre, la mezquita de los judíos. Sinagoga. No puedes ir a la sinagoga si has tenido relaciones sexuales o si has tenido la regla o si, bueno, en fin, no, si te has masturbado, si una serie de cosas, ¿no? ¿Y por qué? Porque estás sucio, estás impuro. Tampoco, por cierto, si has parido. Fíjate que tiene mala leche que en el orden de genus parir era sucio, cuando todo era para parir. No es como en el orden de genus tiene gracia que el pecado original era lo que habían hecho tus padres para tenerte, cuando todo era tener que tenerte. Había que tenerte, pero era pecado haberte tenido. Y nacías con el pecado que te hubieran tenido mediante el sistema de tenerte. Y ahora que por fin se te puede tenerte sin nacer aquello de tenerte, también es pecado, que andan un poco locos estos romanos. O sea, quiere decir que San Agustín hubiera querido que hubiera habido un sistema de fertilización asistida como hay hoy. Y ahora por fin que la hay, tampoco están conformes, ¿no? Bueno, en fin. Antes había que purificarse, ¿cómo? Desexualizándose. Bueno, pues la solución es esa, exactamente esa, pero dar la vuelta. ¿Cómo uno se sexualiza? Despuritanizándose. De hecho, sexualízate despuritanizándote. ¿Y cómo uno se despuritaniza? Pues echándole mierda. Pero por cierto, no echándole mierda a Puritas, sino echándose mierda a uno mismo para que Puritas se vaya, ¿no? Porque es curioso cuánto odia a Puritas a la mierda, a lo barro, a lo sucio, ¿no? Y uno pones cara de sucio y va a Puritas y se pone a... Es impresionante lo que le pasa. Bueno, como me falta poquito tiempo y que os quiero decir un par de cositas, voy a hacer una trampita. Si me hace caso esto, que no me hace, pero bueno, hace. Entonces, os voy a contar un par de cosas finales. Entonces, una cosa... Bueno, una cosa que deberíamos de poner en la agenda es que el sexo en sí
es un valor. Cuando digo el sexo no digo la jodienda, pero la jodienda también. Cuando digo el sexo hablo fundamentalmente de ese factor diferenciador. O sea, que haya una cosa que produce diferencias es un valor. Por cierto, sea o no un valor, es un hecho, pero además es un valor. Es un valor tan valioso que conviene conocerlo, respetarlo, considerarlo, estimarlo, que te caiga simpático, en fin, es un valor. Pero además de que esto es un valor, cuando uno estudia sobre el asunto, emergen valores. Hay muchos valores, pues la pareja, la convivencia, la cooperación, el placer, hay muchos valores que emergen de lo sexual, pero ahora yo quiero reivindicar dos, uno que es muy fácil de ser reivindicado, que es el de la diversidad, ¿no? Y además quiero decirlo muy rotundamente, la igualdad sexual no es un valor sexológico, la igualdad sexual es un disparate. Es lo mismo que decir la soberanía infantil, que suena bien, pero es un disparate. La soberanía infantil es un disparate. Dice, pues los niños tienen que ser soberanos. Vale, ya lo has dicho, ahora cállate y vamos a seguir hablando. Porque la soberanía es un buen valor y lo infantil es un buen valor, pero no puedes mezclarlo todo, porque si mezclas todo, igual rima, pero no va, la grima. Entonces, la igualdad no es sexual y si es sexual no es igualdad, porque el valor de lo sexual no es la igualdad, es la diferencia y es la diversidad. Y es la singularidad. Y si alguien es singular es porque no es igual a nadie. Y si alguien es diverso es porque hay muchos hechos que no son iguales. Y si alguien es diferente es porque hay un proceso de diferenciación. Y esos son valores propios del sexo. Entonces los sexólogos con este tema no podemos negociar. Y hay que decir, va, pero iguales en las diferencias. Me está tomando por culo, iguales en las diferencias, no. A ver, lo que se está queriendo decir, y vamos a hablar con propiedad, las mujeres tienen plenos derechos, pero esos derechos no requieren la igualdad, requieren la justicia. Vale, pues apostemos por este valor, que es un buen valor, ¿no? Es más, las mujeres merecen cosas porque es justo, no porque sean iguales que los hombres. Es más, si fueran iguales que los hombres, tampoco merecerían nada, porque ya están todos los valores de los hombres reconocidos. No hay que darles más vueltas. Es decir, si las mujeres son como los hombres, pues ya está, como los hombres. Ya está. Bueno, en fin, ahí estamos con unos líos y no nos atrevemos a decir esto porque desde la Revolución Francesa nadie se atreve con la igualdad. Porque parece que el que está contra la igualdad es un fascista o un... Pero a ver, pero vamos a andar con tonterías. La igualdad no es un valor sexual. Y no, bueno, esa es una cosa que os quería decir. Otra cosa que os quería decir en este orden de cosas, que ya me falta poco tiempo. Voy a deciros esta que también es suficientemente provocadora. Esta estoy buscando las más provocadoras para acabar así con... Bueno, tenemos un lío gordo que tiene que ver con las herencias y la historia. Tenemos una historia y la historia es la que es, y hay unas herencias y las herencias son las que son. Básicamente, culpa de la lectura de la historia y del asunto de las herencias, ha salido una cosa que es perversa, que es lo que yo llamo el nuevo pecado original. El nuevo pecado original lo tienen todos los hombres por nacer con falo, por lo tanto, por ser falócratas. Y estos hombres han de penar los daños históricos que los hombres han hecho a las mujeres. Y estos hombres ahora lo que tienen que hacer es arrodillarse y que les den por culo, porque ya bastante lo han hecho. Y va un tío y dice una gracia, y va otra tía y le dice, 500 años llevas haciendo esa gracia. Y dices, hombre, 500 años, en fin, no me ha dado para tanto, ¿no? Bueno, entonces, una cosa que os quiero decir bien claro, sobre todo a las chicas. Todos somos criollos y criollas, todos. No se puede ser otra cosa. Todos somos hijos de un colonizador y una colonizada. Para que sepáis, las chicas que me culpáis, yo os perdono a todas las que me culpáis de lo que hicieron vuestros padres, vuestros abuelos y vuestros bisabuelos con mi madre, mi abuela y mi bisabuela. Os lo perdono. ¿Y por qué os lo perdono? Porque tenemos que construir un futuro sin culpas. Y gracias a eso, y que tengo yo un buen talante, pues os lo perdono. Vale. Bueno, ¿eso quiere decir que me vais a perdonar a mí el oscuro pasado de vuestro padre, vuestro abuelo, vuestro tal? No me lo vais a perdonar. Bueno, en fin, yo lo digo por si acaso, pero que sepáis que por mucho engaño que le echemos, aquí nadie es inocente. Nadie es inocente, ¿no? Dicho esto, el pasado está como para echarle, o sea, no sé cómo decir, tenemos un pasado que es feo. O sea, nuestro pasado es muy feo, no tiene un pase, con varias cosas. Una es con cómo hemos tratado a la mujer, otra es con cómo hemos tratado el deseo, otra es con cómo hemos tratado el cuerpo y otra es con cómo hemos tratado el placer, y esas cuatro cosas nos incumben. Y uno puede decir, pues yo paso de eso, pues no es que hacer aquí.
en este congreso, otro. O sea, estas 4 nos incumben. O sea, lo femenino, lo hedónico, lo erótico, el cuerpo y el gozo, o sea, estas cosas nos incumben. Y en el nuevo orden sexual, estas cosas deben de tener un sitio digno, un sitio amable, un sitio simpático, incluso un sitio nada revenido. O sea, no es que ahora va a Edoné y a pegarse de hostias con todo el mundo por todo lo que le han puteado. No, Edoné a disfrutar, que es lo suyo, ¿no? Y Eros a echar flechitas, que es lo suyo, ¿no? Y los criollos, pues a decir, en fin, vaya pasado que tenemos. Vaya, ¿cómo fue aquello? Una última cosa, y con esto acabo. Está ahora mismo todo el territorio de la seducción. Este tema a mí me afecta especialmente como vasco. Y lo digo aquí en Donosti especialmente. Los vascos somos, en relación a la seducción, especialmente inútiles. Las vascas también, pero bueno, en fin, puedo decir que los vascos más. Bueno, casi todas las culturas que han existido y las que van a existir son menos inútiles que nosotros porque solo se nos puede empatar, o sea, no hay categorías por debajo, ¿no? Dicen que los daneses y los suecos también han aparecido y tal, pero bueno, en fin. Incluso hay gente que dice que en algunos del Amazonas, bueno, en fin, pero dicen los más entendidos que no se empatan, nadie se atrevió a decir peor, ¿no? Bueno, esto quiere decir, aquí hay un programa que en su momento fue muy importante aquí en Euskadi, que fue Vaya Semanita, que bromeó mucho con que aquí no se folla y que aquí follar, en vez de ser un pecado, era un milagro. Eso es mentira, en Euskadi sí se folla. Otra cosa es que haga falta alcohol, pero se folla. Aquí lo que no se hace es ligar. Lo que no se hace es ligar. Y porque en general lo que somos tontos, o inútiles, o incompetentes, o poco dotados, es para la seducción. En general somos un pueblo que se organiza bien para la lucha y para el trabajo, y se organiza mal para la seducción. Entre otras cosas porque la seducción obliga a separarse de la familia y la cuadrilla, y los vascos, cuando nos separamos de tales instancias, tenemos frío. Frío emocional, quiero decir. Puede hacer calor, pero tenemos frío emocional. Y entonces eso nos produce, antes Jorge ha mencionado el agujero, la carencia, tal. Ahí es cuando conectamos todos los vascos, nos hacemos filósofos y conectamos con nuestros seres vulnerables. Bueno, en fin. Esto pasa en otros lados, pero lo nuestro es más grave. Bueno, como es más grave, a mí este tema me importa, es muy importante que dediquemos mucha seriedad y mucha importancia al valor de la seducción. Tenemos que construir espacios para la seducción, gramáticas para la seducción, dignificación de la seducción, bueno, en fin, tenemos que jugar a la seducción y producir esto. Yo propongo 2 valores para la seducción con toda claridad, 2 valores. Se llaman atrevimiento y respeto. Y se puede jugar tanto más a uno si juegas al otro. Y tienen que correlacionar positivamente. O sea, si juegas a que vas duro con el atrevimiento, vas duro con el respeto, y si juegas a que vas duro con el respeto, vas duro con el atrevimiento, y si juegas a blandito, pues juegas a blandito, en fin, hay varias alternativas. Pero el asunto va de se juega con el respeto y se juega con el atrevimiento, y eso, solamente con eso, fijaros que no es así una gran revolución lo que estoy diciendo, con eso se va bastante lejos, y esto es promovible, esto es educable, y cuando hacemos educación sexual, esto puede ser materia que se puede transmitir. Entonces os sugiero, para que hay bastante gente que estáis metidas en el asunto de hacer educación sexual, que sobre todo los que estéis con vasquitos, a ver si sacamos a esta... si Franco se hubiera dado cuenta de eso, hubiera prohibido las fiestas y el alcohol y esto se hubiera acabado. Solo, naturalmente, como los koalas. Seríamos una especie como las focas o así y ya está. Ya lo último. Y que... Bueno, ya voy a decir esta que es la última. Y el nuevo orden sexual no puede tener ninguna conscripción. Este es un palabrote que a veces no habréis oído, pues lo cuento. La conscripción es las obligaciones que los estados se atribuyen a sí mismos en relación a sus ciudadanos. La conscripción más habitual es la mili. Por ejemplo, mi madre tuvo que hacer el servicio femenino, no sé cómo se llamaba, ¿cómo era? Bueno, pues estos son conscripciones. Conscripciones son las obligaciones que los estados se permiten en relación a las vidas de los ciudadanos y que les obligan. Bueno, nosotros somos hijos de una conscripción sexual. ¿Y qué es la conscripción sexual? Que los estados han sido garantes durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo no es milenios, porque los estados no vienen con nosotros milenios, es siglos. Incluso, según cómo te pongas, 2 siglos. 2 siglos y medio. Pero los estados han sido garantes de que las mujeres han tenido que ser un modelo de ser mujeres y los hombres un modelo de ser hombres, que ese modelo era uno, que ese modelo estaba ya escrito, que ese modelo estaba prescrito. Bueno, todas las formas de la conscripción
deben de ser evitadas, incluidas las nuevas conscripciones, vamos a decir, progres. Por ejemplo, la conscripción de que hay que correrse debe de ser evitada. La conscripción de que hay que ser un cachondo y, por ejemplo, la conscripción del placer obligatorio ha de ser, es decir, todas las conscripciones del Estado, de la cultura, de la tal, en cuanto son sexuales, o sea, si es sexual no puede ser conscripción. No puede ser conscripción, porque lo sexual se hace desde el universo de lo subjetivo, de lo íntimo, de lo incluso caprichoso, del deseo, es decir, de instancias no regulables desde fuera. Y cualquier regulación desde fuera, hecha por la Iglesia, el Estado, la ley, el juez, la tribu, bueno, me da igual quién, el partido, el movimiento, bueno, en fin, me da igual quién, siempre es un error. Pero ahora tenemos nuevos modelos de conscripción que parecen más simpáticos porque son contrarios a los anteriores y tendemos a creer que lo contrario de lo que nos cayó mal nos cae bien. Pero lo contrario, o sea, a ver, lo que quiero decir es que los enemigos de nuestros enemigos no son nuestros enemigos, suelen ser los enemigos de nuestros enemigos, que no está mal saber. Bueno, he dicho todo eso, son las 8:05 y ya os he dicho lo que da.